Bueno, yo empiezo por agradecerles a ustedes muy especialmente, compañeros y compañeras, por estar aquí esta noche, registrar mi complacencia por estar en la Universidad de La Guajira. Yo fui muchos años, como 30 años casi, profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Manizales. Luego me agrada mucho cuando me dan la posibilidad de dirigirme nuevamente a los jóvenes y no tener mi vida dedicada solamente a vivir la vida del Congreso, que como ustedes supondrán tiene bastantes ratos poco gratos. Entonces me es muy grato estar aquí, estar en La Guajira y estar en compañía de gente tan querida como Deimir Marín. Ustedes deben saber que no militamos en la misma organización política y sin embargo estamos juntos aquí empujando este carro en la misma dirección. Yo pienso que ese es el tipo de cosas que es importante hacer, ¿no? Que cuando hay causas comunes uno sea capaz en política de unirse, aun cuando pueda tener diferencias en otros temas, unirse para empujar el carro por donde sea más beneficioso para la gente. Esta es una cosa muy importante. Y con Deimir hemos venido en esto desde hace días y me es muy grato, además por su manera de ser y sus canciones, me es muy grato estar por aquí con él esta noche. Entrando ya en materia, se me ha pedido que toque básicamente 3 temas. Cada uno de ellos podría dar para una charla completa, pero la idea es mencionarlos los 3 y voy a ver si logro como encarrarlos y mostrar que son básicamente una misma cosa. Esos temas son el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Regalías, que afecta o va a afectar en materia muy grave particularmente a La Guajira, y el tema de la reforma de la Ley 30 y las propuestas que está haciendo Santos sobre la educación superior. Voy a hacer un esfuerzo por mostrar cómo eso es el mismo paquete y voy a detallar un poquito ciertos aspectos que espero que no resulten útiles, pero es obvio que no se logra detallar cada una de las 3 cosas porque, por decir alguna cosa, el solo plan de desarrollo va en 220 artículos sobre lo divino y lo humano. Ahí hay todas las cosas que uno se imagina están metidas en el plan de desarrollo. La ley de regalías, ella sola resiste una charla completa y sobre educación podríamos hablar, pues nadie sabe cuánto tiempo. Entonces voy repito, a intentar englobar las 3 cosas en una, mostrando cómo al final es un mismo paquete. Eduardo Sarmiento Palacio, que a mi juicio es el mejor economista colombiano en muchos años, Eduardo Sarmiento Palacio, uno de esos economistas que no solo sabe mucho, sino que tuvo el valor civil de hacerse echar de decano que era en la Universidad de los Andes, antes que someterse a defender los puntos de vista del neoliberalismo y del libre comercio que él no compartía. Lo intentaron obligar y dijo: yo prefiero dejar de ser el decano de economía de la Universidad de los Andes antes que defender ideas que no comparto. Un ejemplo de académico, ¿no? No se puede ser académico medianamente serio si no se es capaz de tener una actitud como esa frente a la vida y decir: yo creo en lo que creo y pago las consecuencias que haya que pagar. Pero además Eduardo Sarmiento es un tipo de muy alto nivel, ha publicado no sé cuántos libros, es decano de una importante facultad de economía de otra universidad en Bogotá, y sobre el plan de desarrollo hizo a mi juicio la mejor explicación que se ha hecho, porque además es ultra breve. Él dice: miren, el plan de desarrollo en Colombia es seguir haciendo lo mismo que se viene haciendo desde hace 20 años, desde el gobierno de César Gaviria Trujillo, y eso que se viene haciendo se llama seguir impulsando la globalización neoliberal o del libre comercio. Y ahí está resumido todo, porque es que un plan de desarrollo, jóvenes, no es un montón de detalles, así nos lo presentan para confundirnos, pero un plan de desarrollo lo que es una concepción estratégica, una idea global, que dentro de esa idea global afecta muchas cosas, pero siempre con la misma idea global y con esa visión. Digamos que un plan de desarrollo puede ser algo así como ponerse unos anteojos de vidrio verde y entonces todo se va a ver verde o averdado, digamos, y eso le va a imprimir un cierto carácter a todas las cosas. Y la verdad es que en Colombia se viene haciendo básicamente lo mismo desde hace 20 años.
¿Qué es lo que se viene haciendo? Le hemos dado distintos nombres. Cuando empezó en el gobierno de César Gaviria se habló de la apertura, después se habló de las privatizaciones, hoy se habla más del libre comercio, en algún momento se habló de la globalización, también lo hemos llamado el consenso de Washington, las recetas del Fondo Monetario Internacional, tiene muchos nombres, pero finalmente es el mismo paquete, que se viene desarrollando en un proceso, como es natural que sea en un proceso, porque se trata de desmontar unas cosas que había para convertirlas en otra, pero en un proceso. Pongo un caso, las privatizaciones empiezan desde la década del 90, sin embargo ese proceso no ha concluido. Ahí está en este momento el presidente Santos proponiendo profundizar la privatización de Ecopetrol. La privatización de la universidad pública empieza de manera muy clara desde la Ley 30, que es de qué año es de la Ley 30. 28 de diciembre de 1992. Del 92, bueno, lo que venimos haciendo o lo que se viene haciendo es el desarrollo de esa política. Lo que está planteando Santos de reforma a la Ley 30 es para seguir profundizando las cosas que se empezaron a hacer. Entonces les voy a transmitir una idea que a mi juicio es muy importante que se entienda y que tiene que ver con la lucha política nacional. En Colombia, cada vez que hay elecciones, particularmente presidenciales, nos montan una discusión sobre las personas. Si la persona es más simpática, es menos simpática, se viste más deportivo, más elegante, si su señora le gustan las flores o no le gustan, y hay toda una competencia como entre las personas. Cuando realmente lo que se debería discutir en una campaña presidencial no es sobre las personas, sino sobre las políticas, porque al final, fíjense ustedes cómo en estos 20 años han cambiado las personas, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, ahora Santos, y sin embargo lo que dice Eduardo Sarmiento, a mi juicio de manera muy correcta, es que las políticas son las mismas. Entonces yo, que soy amigo de las figuras porque yo soy arquitecto y tengo la idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, he empleado esta imagen para intentar explicar de qué se trata el asunto. La discusión sobre el desarrollo de un país, sobre la economía de un país y las relaciones sociales, más que un problema de conseguir maquinistas, es un problema de carrileras, más que de maquinistas de carrileras. Lo ilustro de esta manera: un tren o los trenes van a donde va la carrilera, no donde quiera el maquinista. Después de que un tren arranca a caminar, llega a ¿dónde? A donde va la carrilera. Si la carrilera es una buena carrilera, el tren llegará a un buen puerto. Si la carrilera es una carrilera que lleva a un abismo, el tren caerá por el abismo, casi sin importar si el maquinista es bueno, regular o malo. Es decir, yo puedo montar el mejor maquinista del mundo en un tren que se mueve en una carrilera que va para un abismo, y ese mejor maquinista del mundo tendrá que llegar a ese abismo. Y al revés, yo puedo montar un maquinista perezosongo, medio distraído, que no es muy letrado y no es muy inteligente, y lo pongo en ese tren, y si el tren lleva una buena carrilera, seguramente llegará a un buen puerto. Este es el drama del país. El drama del país es que durante muchos años, desde antes de 1990, pero particularmente desde 1990 hacia acá, lo que se tiene es una carrilera que es la carrilera del libre comercio, del neoliberalismo, que nos lleva a un mal puerto. Y entonces nos pueden cambiar el maquinista. Alguien podría decir, nos pueden cambiar el payaso, y sin embargo la carrilera sigue llegando al mismo sitio, que es el sitio de los desastres de la vida del país, por tantas razones, porque esa carrilera no conduce a un buen puerto. La transformación de Colombia entonces exige cambiar la carrilera, más que cambiar a los maquinistas. Esto es lo que explica por qué. Si ustedes observan la historia norteamericana, o francesa, o inglesa, o japonesa, europea en general, que son países que yo no voy a decir que sean perfectos ni mucho menos, pero que sí son países que funcionan bastante mejor que Colombia. Son países que, como tienen carrileras que conducen a un buen sitio, resisten incluso hasta los peores maquinistas, ¿no? Ahí está el caso de Italia, ¿no? En manos de ese payaso del Silvio Berlusconi, y sin embargo, mal que bien, Italia ahí va, porque resulta que como la ruta es una ruta correcta, no es tan importante el tema del maquinista, de la persona. Entonces expreso la primer gran idea. Un plan de desarrollo, la lógica de un plan de desarrollo es una lógica de gran idea.
de gran política, de cosas de ese corte. Y en el caso de Colombia, pues es muy simple. ¿En qué consiste la política? Bueno, ya hemos dicho, la globalización neoliberal, el libre comercio, etcétera, en el momento en el que va. Entonces, por ejemplo, una pieza fundamental de la lógica que se está planteando son los planes, los tratados, mejor, de libre comercio, que es la profundización de las políticas de libre comercio que se vienen aplicando desde años anteriores. Seguirán las privatizaciones, seguirá la desprotección de la producción industrial y agropecuaria, que es lo que se ha venido haciendo en estos años anteriores, seguirá la Ley 100 como norma rectora de la salud de los colombianos con todos los desastres que provoca, seguirá la Ley 142 de privatización de las empresas de servicios públicos, y digamos que ese es el paquete. Ese es el paquete. Lo otro son los detalles con los cuales, digamos, aplican ese paquete, y algunas frases altisonantes, porque pues estos son países manejados con un grado de seriedad bastante escaso. Entonces los gobiernos hacen ruidos, ¿no?, sobre ciertas cosas que tienden a que pueden confundir a quien no esté al detalle con respecto a si hay cambios de fondo o no hay cambios de fondo en el conjunto de la política macroeconómica. Dentro de esto, alguien podría pensar entonces, y así lo plantea de alguna manera el gobierno nacional, que es que el desarrollo del país depende de lo que ellos han llamado las 5 locomotoras. Esta es una frase mucho más efectista que real. Claro, locomotora da la idea de cosa poderosa, que arrastra muchos vagones, que jalona el progreso del país, y cuando uno mira y dice, bueno, ¿cuáles son las 5 locomotoras? Y entonces la construcción de vivienda, el sector agropecuario, como la minería, son otras dos, que es que la ciencia y la educación, bueno, y alguna que se me escapa. Pero cuando uno entra a mirar ya el detalle de hasta dónde es verdad que esas son locomotoras, primero si uno se hace preguntas, bueno, ¿cómo la industria no es locomotora? Entonces, claro, la inconsistencia, porque son más las frases que las realidades. O como si el modelo es el modelo económico neoliberal, que se supone que es un modelo de exportación, ¿por qué no aparecen las exportaciones como locomotora? Pero les insisto, realmente ese cuento de las locomotoras, como lo voy a acabar de mostrar en un momento, es más retórica que realidad, y les doy los datos claves sobre el asunto. En la Comisión Quinta del Senado hemos tenido distintos ministros que tienen que ver con las supuestas locomotoras, porque esa es la Comisión de Asuntos de Vivienda, de Asuntos Mineros, de Asuntos Agrarios, y entonces los hemos llevado. Y la primer prueba ácida que les hemos puesto a los ministros es, bueno, ministros, el caso del agro, si el agro es locomotora, ¿cuál es la diferencia del presupuesto del 2011 y del 2010 en el caso del sector agropecuario? O en vivienda, ¿qué sucede? Y si uno mira en educación es la misma cosa, y en todos los casos jóvenes resulta que los presupuestos de los ministerios de esas supuestas locomotoras resultan ser sensiblemente iguales a los del gobierno anterior. O sea, los presupuestos de este gobierno y los del gobierno anterior en esos temas de las llamadas locomotoras son básicamente lo mismo. Entonces yo le decía a los ministros, y ellos se ríen un poco como el muchacho que uno coge con las manos en la masa. Yo les decía, bueno, ministros, explíquenme una cosa que es bien simple. ¿Por qué una cosa que el 6 de agosto del año pasado, o sea, antes de salir Uribe, no era locomotora? ¿Por qué esa misma cosa el 7 de agosto se volvió locomotora? ¿Cómo se explica que eso sea locomotora? ¿Y cómo se explica que con esos recursos insignificantes ustedes llamen a eso locomotora cuando realmente ante lo que estamos es ante un Renault 4 o un carro de balineras? Apenas se sonríen no solo ustedes sino los ministros, porque es obvio, sí, que si yo tengo una cosa que no funciona o que antes no funcionaba, con solo cambiarle el nombre las cosas no van a funcionar. Entonces cuando uno mira la cosa con cierto detenimiento encuentra que la única cosa que podría llamarse locomotora en gracia de discusión, porque jalona, porque tiene un poder de alguna manera especial en este cuento de las 5 locomotoras, resulta ser la minería. Pero cuando uno mira la minería, entonces si se trata de usar figuras, yo digo que no es una locomotora sino una planadora, ¿cierto? Porque lo que está funcionando, como se está montando la minería en Colombia, es de una manera tal que termina generando una serie de problemas y de perversiones que más que funcionar como locomotora, repito, resulta es funcionando como aplanador. Esa es en cierto sentido la única cosa que está creciendo
realmente dentro del aparato productivo nacional. Si ustedes miran, hoy está en la prensa la información, algo así como el 80% de la inversión extranjera va a minería. Ahora, ¿cuál es el problema con la minería como estructura central del desarrollo de un país? La primera y más grave a mi juicio es esta, es que en Colombia no aparece la minería como un sector económico que respalde el desarrollo industrial y agropecuario, que tienen que ser las dos bases fundamentales del desarrollo de un país como el nuestro, sino que la minería aparece sustituyendo a esos otros renglones de la economía. Es más, por aquello de la enfermedad holandesa y la revaluación que tiende a generar, la minería termina destruyendo la producción industrial y agropecuaria, por el tipo de manejo que se le da en Colombia. Entonces, cuando uno entiende este fenómeno, entiende uno lo que decía hace un momento, mucho más que locomotora, lo que tenemos es aplanadora. Es decir, lo que tenemos es un modelo económico tan perverso en su estructura que nos está especializando al país en minería. Es la minería, por estas razones que he estado mencionando y que no voy a detallar porque no tengo el tiempo, termina actuando un poco como verdugo del conjunto de la economía nacional. Ahora, cuando uno recuerda que la minería tiene como característica principal en el caso colombiano una minería de exportación, que consiste en exportar materias primas que se exportan con muy poca o ninguna transformación, pues entonces uno entiende que ese es un sector económico que produce muy pocos encadenamientos productivos y que a la hora de la verdad no es capaz de actuar como jalonador de las cosas. Si ustedes miran en La Guajira, para poner el ejemplo clásico, ustedes tienen aquí minería hace cuántos años, y ahí hay un enclave, y esa minería produce una riqueza, pero esa riqueza se va realmente hacia el exterior, como decía la canción, y en La Guajira realmente no queda nada. Si en torno a la minería aquí existiera una industria productora de maquinaria, existiera una industria carboquímica, existiera una industria productora de energía eléctrica a partir del carbón, o sea, esto fuera una economía integrada, de alguna manera esa minería funcionaría un poquito mejor, pero como no lo es, entonces lo que produce son los efectos diferentes, los efectos distintos. Entonces, ¿qué es lo que tropieza en la historia de Colombia? Es enclaves mineros rodeados de un mar de pobreza y de miseria absolutamente escandaloso. No de ahora, ustedes van al Chocó, donde hubo gran explotación minera desde el siglo XIX y a todo lo largo del siglo XX, y eso no quedó sino la miseria más espantosa. Ustedes van a la minería del oro en Zaragoza y en el Bagre, en Antioquia, donde están sacando oro hace casi 100 años, y el promedio de pobreza de esos municipios es superior a la pobreza del resto del departamento de Antioquia, donde no hay esos proyectos mineros. O sea que tenemos un plan de desarrollo que en su enfoque de conjunto no genera desarrollo. Yo prefiero llamarlo entonces un plan de subdesarrollo, porque realmente lo que apunta a producir es una política de subdesarrollo. Ahora, cuando uno entra a mirar los detalles del asunto, entonces, ¿qué se encuentra? En carga tributaria, aumentar los impuestos prediales, que son en general impuestos que pagan las gentes del común, el dueño de una casa lote, una finquita, un apartamento, cualquier cosa de ese corte, ahí viene un aumento de carga tributaria. Si uno mira salud, que es lo que encuentra en el plan de desarrollo y en las otras normas del gobierno nacional, más privatización de la salud, o sea, la salud no como derecho, sino como negocio. Entre paréntesis hago una cuña, el 12 de abril voy a hacer en el Senado un debate sobre las EPS y todo este negocio de la salud. A quien les interese el tema, ojalá puedan verlo, porque ahí hay una cosa realmente escandalosa. Si uno mira en educación, ¿qué es lo que hay tanto en el plan de desarrollo como fuera de él? Porque, repito, la idea económica de Santos pues engloba más allá de lo que está en el propio plan de desarrollo. Entonces, uno que encuentra en educación, ahora me voy a detener un poco en eso más adelante, engloba más privatización, más de las mismas cosas que vienen sucediendo desde antes y que no nos han garantizado de ninguna manera que tengamos el aparato educativo que debemos tener. Hay cosas en el plan de desarrollo tan monstruosas como los artículos 45, 46 y 47 que tienen como propósito coger entre 7 y 10 millones de hectáreas de las tierras baldías del Estado, de las tierras del Estado que hoy están baldías, o sea, no se están utilizando, y se las van a transferir a los
cacaos colombianos, o sea, a los monopolistas colombianos y a las transnacionales. Estoy hablando entre 7 y 10 millones de hectáreas, o sea, la política de concentración de la tierra rural más grande de la historia de Colombia. Mientras todo el día en los medios de comunicación se alardea sobre una política que dice que democrática para el agro colombiano, lo que se tiene realmente es esta política de brutal concentración de la propiedad, ya no en manos de hacendados comunes y corrientes, ya estamos hablando de entregarle la tierra a los monopolios y a las transnacionales, al capital financiero, entregárselas en hectareajes que podrán ser de 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 hectáreas, lo que sea, porque dentro del plan de desarrollo no se le pone ningún control a esa política. Y al mismo tiempo está en el plan de desarrollo, pero está además por fuera del plan de desarrollo toda esta cosa de libre comercio que consiste en últimas en importar a Colombia la comida que podríamos producir los colombianos. Esto también, como todo, viene de atrás, ¿no? Hoy estamos importando 10 millones de toneladas de productos del agro y con los tratados de libre comercio viene, por ejemplo, una ruina grande de la ganadería, particularmente de leche, de la industria avícola, del arroz, etcétera, que están también planteados allí. Hay cosas a ratos medio chistosas, pero tragicómicas, digamos, en el plan de desarrollo, como que se autoriza privatizar las instalaciones estratégicas del ejército y la policía. Eso es una cosa que uno dice, bueno, pero casi que increíble, pero así es, está planteado en el plan de desarrollo. Y de acuerdo con las normas colombianas podría ser privatizarlas en beneficio del capital extranjero, y sin embargo hacen parte de ese plan de desarrollo que les estoy mencionando. Hasta aquí les dejo entonces tocado el tema del plan de desarrollo, cuando yo sé que podríamos decir muchas cosas más, pero yo pienso que está planteado un asunto de enfoque y con esto ya es un poco como de mirar los distintos artículos y el rompecabezas y se entiende en qué consiste. O sea, es el desarrollo entendido como que se le dan todo tipo de gabelas, de posibilidades, de ventajas al gran capital transnacional, al gran capital monopolístico, a la minería particularmente, a la extracción de petróleo y gas, y en general se deja el resto de la economía más o menos a lo que pueda desarrollarse. Todo esto en medio también de grandes gabelas al sector financiero, bancario, al sector de grandes empresas de servicios públicos, etcétera. Modelo económico, que es lo que quiero enfatizar, no ha generado desarrollo del país. Llevamos 20 años haciendo lo mismo, 20 años, y hoy dieron las cifras últimas de desempleo. Si ustedes suman el desempleo abierto, el desempleo informal y el subempleo, o sea, el desempleo del totazo y el empleo precario, ese empleo del rebusque, da que cerca del 80% de los colombianos en edad de trabajar están en esa situación. Cerca del 80%. O sea, peor que eso es imposible. Yo aquí quiero enfatizar en una idea. Si un modelo económico no genera empleo, no sirve y se acabó el cuento. Porque no hay peor desgracia para ser un ser humano o para una familia que no tener empleo o tener un empleo precario. Porque es que uno dice fácil, no tiene empleo. Pero si uno medita un poco, no tener empleo es no tener ingresos, no tener salarios, es no tener salud, no tener educación, no tener recreación, casi que no tener familia, ¿no? Que dicen cuando la pobreza entra a la casa, el amor sale por la ventana, ¿cierto? ¿Sí? Todo esto es parte del problema y eso es ese modelo de desarrollo. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y eso si eso es tan malo, por qué lo tienen? Entonces la cosa es muy sencilla, es que es muy malo para casi todos y es muy bueno para unos pocos. Y cada uno habla de la corrida según le va en ella. Colombia es el quinto país del mundo, con una peor distribución de la riqueza, con una mayor desigualdad social. O sea, la relación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza en Colombia solo es peor en otros 4 países en el mundo. Le ganamos a 100 y pico. Yo creo que si Santos tiene éxito en lo que va, vamos a quedar con medalla de oro en desigualdad social. Y ese es el plan de desarrollo que está establecido. Eso es lo que está sucediendo, eso es lo que nos están ofreciendo.